una de la tarde con 26 minutos en la capital de la República Mexicana. Y me da mucho, pero mucho gusto recibir aquí en el estudio de ANESMA a Rosario Robles. Rosario, ¿cómo está? Rosario Robles, la economista, la asesora, ex jefa de gobierno, presidente del PRD, exsecretaria, diputada, política. Expresa política. Acusada, absuelta. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rosario. No, al contrario, don Juan Francisco. Lo digo, don, porque por el respeto. Sí, el respeto. Yo traigo pintadas las canas, ¿no cree que? Rosario, si mal no recuerdo, usted en una ocasión, hace ya algunos años, dijo: tengo las faldas bien puestas. Así es. Y yo creo que lo demostré fehacientemente estos 3 años que me tuvieron encerrada injustamente y que no me doblaron, que no me vencieron y que salí finalmente por la puerta de adelante, como siempre dije, sin haber cometido ninguna mentira ni haber perjudicado a nadie, demostrando mi inocencia. Y pues bueno, yo creo que eso demostró que traigo las faldas bien puestas, porque a los hombres les da por rápido, les ponen un papelito y firman y son capaces de decir que su madre mató al de enfrente con tal de salir de la cárcel, y las mujeres no somos así. Y yo pues me he caracterizado por ser una mujer fuerte, incansable, imparable, porque ni siquiera en la cárcel me pudieron parar. La prueba es que llevamos al ministro Arturo Saldívar a la Santa Marta Catitla, la primera vez que un ministro o ministra de la Corte va a una cárcel y escucha a las mujeres y se da cuenta de la enorme injusticia que todavía existe en México. Usted fue acusada no solamente por lo de la estafa maestra, sino, bueno, en la política a cada rato hay acusaciones. No somos monedita de oro, no le caemos bien a todo mundo, y las agresiones en la política son constantes. ¿Le escucho bien? ¿La veo bien? Dice que tiene las faldas bien puestas. ¿Hay algún enojo, alguna molestia? Yo me imagino que sí, algún dejo de todo esto que ha ocurrido. ¿Le ha afectado en su vida para seguir adelante o trae algo, una espinita clavada? No, porque, bueno, en primer lugar, a mí no me acusaron de lo de la estafa maestra. A mí no me acusaron de haber robado un centavo. A mí me imputaron un ejercicio indebido del servicio público. Es decir, que supuestamente yo no impedí que se usara mal el recurso público, pero yo siempre dije que está primero el huevo o la gallina. Primero tendrían que haber demostrado que había habido un daño al patrimonio del gobierno para después decir tú fuiste omisa. Sin embargo, no han demostrado 6 años después de que se dio a conocer esta investigación periodística, 5 años que lleva este gobierno, no han demostrado un solo peso. Pero a mí no me acusaron de eso. Pongo un ejemplo. A Francisco Garduño lo acusaron de lo mismo, de ejercicio indebido del servicio público, al director del Instituto Nacional de Migración, con 40 muertes que todos vimos cómo murieron calcinados, quemados, en una tragedia tremenda, y él sigue en su cargo. Él ni siquiera ha pisado la cárcel, sino que sigue en su cargo. Entonces, evidentemente, lo que había conmigo era una venganza de carácter político y había mucho miedo. Yo creo que el presidente López Obrador tenía miedo de que yo estuviera recorriendo el país, porque sabe que me gusta hacerlo, de todo lo que había sembrado siendo secretaria de Estado, y que cosechara esos frutos recorriendo México y que hoy fuera un obstáculo para su proyecto transeccional. Y entonces pues lo más fácil era tenerme 3 años ahí encerrada. Pero afortunadamente pues a mí no me encontraron nada, ni un peso, ni una casa, ni una cuenta en el extranjero. Entonces eso a mí me dio mucha tranquilidad. ¿Usted sabe del extranjero y regresó? Yo regresé a presentarme a la audiencia, o sea, yo estaba fuera de México, todo el mundo me decía no te presentes, no vayas, es una trampa, te van a meter a la cárcel, y yo dije es que si no me presento es como declararme culpable. Correcto. Yo tengo que dar la cara, yo tengo que tomar el toro por los cuernos.
Y ahí, en esos 3 años muy dolorosos, muy difíciles, que el presidente no sabe ni siquiera el daño, no que me hizo a mí, el que le hizo a mi hija, el que le hizo a mi familia, ni siquiera tiene una dimensión, el que se habla de ser humanista, no tiene ni siquiera una mínima idea del daño enorme que le ha hecho a mi familia y que le ha hecho a mi hija, a una mujer hoy que él conoció desde que era chica y que se metió con ella al meterse conmigo. Entonces, yo durante estos 3 años pasé por momentos de mucho dolor, ¿por qué me está pasando esto? Al para qué. Y cuando me di cuenta que a lo mejor era la parte de México que me faltaba por conocer, esa alcantarilla donde lanzan a la gente y la olvidan en medio de la injusticia, de la brutalidad de mandar todo el mundo a la cárcel, aun cuando sea inocente, como lo hemos visto, me di cuenta que tenía una misión. Y empecé también un proceso como de perdón y de reconciliación, primero conmigo misma, y leí mucho a Mandela, no porque yo para nada me quiera comparar con la estatura de ese hombre que estuvo además 27 años recluido, sino porque él salió después de esa experiencia y dijo: yo salgo a la libertad dejando atrás la ira, el resentimiento, la venganza, porque si no seguiría prisionero. Y si yo estuviera con esa ira y esa venganza y ese enojo, seguiría presa en esas 4 paredes, y yo tengo mucho todavía por hacer, yo tengo mucho que aportarle a mi país, yo tengo que luchar por esas mujeres que están en Santa Marta, Catitla, y muchas mujeres que están presas injustamente, y entonces si me quedo en ese rencor me voy a quedar atrapada y no quiero. Rosario, estamos viviendo momentos políticos muy importantes porque ya estamos rumbo al 2024 y hay muchas cosas que ocurren dentro de la política y en el ambiente social. Quiero preguntarle, en primer lugar, ¿cómo ve usted estos 5 años de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le falta? ¿Cómo lo ve usted? Yo, como todo gobierno, con sus claroscuros, sin embargo, lo que a mí lo que cuestiono, sobre todo habiendo conocido tan de cerca a Andrés Manuel López Obrador, siendo su brazo derecho, ¿no? Y después siendo jefa de gobierno y él el candidato a la jefatura de gobierno, y haber ayudado mucho a ese triunfo, me desconcierta enormemente esta polarización que él ha generado en este país, este odio entre mexicanos y mexicanas, entre hermanos y hermanas, porque ya ni siquiera es entre grupos políticos y grupos políticos, es al interior de la casa que nos odiamos porque unos estamos con ellos y otros están contra ellos, o al revés, y entonces esa polarización, ese odio, ese descalificas permanentemente a quien no piense igual que él, me parece algo terrible. Estos amagos, estas amenazas, esta persecución de opositores, me parece algo terrible. Este querer gobernar con pura propaganda y sin hechos reales, porque tenemos 800,000 muertos de la pandemia, tenemos niños sin medicamentos, hospitales sin medicamentos, médicos que están en la calle exigiendo mejores condiciones, tenemos, sí, menos pobres, salieron datos alegres de Coneval recientemente, pero yo nada más digo, como experta que soy en el tema, si se hubiera puesto en la pregunta sobre la canasta básica, ¿cuánto gasta en medicinas?, pues no hubiera salido esa gente de la pobreza, porque hoy la gente tiene que pagar un médico y tiene que comprar medicamentos. Porque de 20 millones que tenían carencia de salud, ahora tenemos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud. Y yo creo que la cara de un país es la salud. Y hoy tenemos esta discusión sobre los libros de texto gratuito y la intención de más ideología y de más adoctrinamiento en lugar de más ciencia, más libertad, más artes, más cultura. Entonces, pues yo lo que veo es un presidente que tuvo la gran oportunidad, después de luchar tanto, porque nos consta a todos los mexicanos que luchó muchísimo,
de tener la gran oportunidad de estar sentado en esa silla donde cualquier político o política quisiéramos estar y realmente transformar a México, pero su odio, su venganza, siento que se quedó atrapado en el 2006 y eso le impidió hacer grandes cosas. Esta polarización de la que habla Rosario, ¿usted cree que puede ser o puede ya haber permeado en estos aspirantes a la presidencia? Porque ya vimos que empezaron todos muy bien y todos nos queremos y mueva para arriba y mueva para abajo, y empezó a haber ya diferencias entre ellos mismos. Esta polarización, en su opinión, puede haber ya permeado dentro de los aspirantes rumbo al 2024, sabiendo que el presidente ha sido coordinador prácticamente de todas las campañas. Cuando además él luchó en contra de eso. Eso es muy importante decirlo, ¿no? La reforma de 2007 electoral se hizo después del plantón de reforma y de que Andrés Manuel había acusado un fraude electoral en el 2006 y que había exigido que en esta reforma se estableciera que ningún presidente de la República podría intervenir en un proceso electoral. Acordémonos del cállate chachalaca, porque eso se lo dijo a Vicente Fox y se lo dijo con toda razón, porque el presidente Fox estaba apoyando a su candidato. Pero ahora lo tenemos por ley y sin embargo se violenta esto todos los días, interviniendo en el proceso electoral, siendo el coordinador de la campaña de su partido, y además él va a decidir quién va a ser el candidato o la candidata de Morena. Creo que México lo que merece, más allá de lo que esté pasando en la coalición llamada Morena, porque para mí es una coalición de intereses, o el Frente Amplio opositor, México lo que necesita es alguien que llegue a reconciliarlo, alguien que llegue a decir que la bandera mexicana nos tiene que abrazar a todos y a todas, que somos hijos de la misma patria. Entonces, que no haga distinciones, que al contrario, promueva. Yo soy hija y mis hermanos, todos de unos padres que llegaron de Saltillo a abrirse camino en México y que aspiraron a que nosotros estuviéramos mejor que ellos, que tuviéramos una mejor educación, tuvimos todos una carrera universitaria. Yo aspiro a que mi hija esté mejor que yo y para eso he trabajado toda mi vida. Yo creo que eso, en lugar de cuestionarse, tiene que ser algo que se promueva, porque eso es lo que le da fuerza y riqueza y grandeza a México. Entonces, quien llegue tiene que llegar con este espíritu de reconciliación, de diálogo, ya no de división. México ya no aguanta 6 años de división. Por eso es muy importante no solo pensar en la candidatura presidencial, sino pensar en el Congreso. Porque si hay un poder dividido, si quien llegue tiene un Congreso que no puede maniatar, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que no puede maniatar a su antojo, como pasa actualmente, entonces va a tener que sentarse a dialogar, va a tener que sentarse a platicar, va a tener que sentarse a negociar con todas las fuerzas políticas y con los ciudadanos y ciudadanas de este país. Rosario, hace algún tiempo también usted dijo, es tiempo de la esperanza. En este momento el Frente Amplio puede ser esa esperanza. Pues yo creo que en el Frente Amplio hoy hay una esperanza depositada de una parte muy importante de la sociedad. Hay 2 mujeres fuertes que están llegando a esta final. Es como los partidos, ¿no? Ya vamos a la final el 3 de septiembre y 2 mujeres que tienen su propia trayectoria y que son muy valiosas, y espero yo que el Frente, sea quien sea la candidata, porque ahí tendrá que ser ya mujer, pues realmente se mantenga unido, que creo que es muy importante. Pero también hay otra oposición, que es Movimiento Ciudadano, y nosotros todavía no sabemos qué va a ser Movimiento Ciudadano. Y aquí quiero destacar algo importante. Movimiento Ciudadano es el único que se ha ajustado a la ley, porque López Obrador anticipó las campañas. No estamos realmente en tiempos electorales. Y como él le dice, corcholatas, pues tienen en campaña desde que era, por ejemplo, la doctora Sheinbaum, desde que era jefa de gobierno,
ya estaba en campaña permanente y vimos un despliegue de recursos y bueno, ahora está en el TV Notas, o sea, yo ya digo, ya cuando un político o una política se tiene que anunciar ahí, pues ya estamos muy mal, ¿no? Donde hemos caído, hemos degradado la política como un ejercicio para el bien de las demás personas. Entonces, falta todavía mucho, yo creo que nos falta tanto tiempo. Yo que viví el 87, lo viví tan de cerca y de la mano del ingeniero Cárdenas, siempre digo, a estas alturas en el 87 ¿a poco creíamos que Cuauhtémoc podía dar la batalla que iba a dar? Y la dio. Y hoy unos sostenemos que ganó la presidencia de la República porque el señor Bartlett, que hoy está paradójicamente en el gobierno, que viene del 88, pues ahí está en una posición de poder, pero se le cayó el sistema. Entonces, falta tanto y puede haber tanto desgaste todavía y no sabemos qué va a pasar también en Morena, qué va a hacer Marcelo Ebrard con las denuncias que ha hecho, que son muy serias y que constituyen delitos electorales. ¿Va a dar un paso adelante? ¿No lo va a dar? ¿Va a aceptar el resultado? ¿No lo va a aceptar? Hay muchas incógnitas. Yo creo que esto todavía nos va a dar para mucho. Y una incógnita también ha sido, el presidente en varias ocasiones ha reiterado, yo termino mi mandato y me voy a mi rancho, ya sabemos dónde queda, como le puso. No, lo ha dicho él. Y Sí. bueno, si yo termino, no estamos en modo Xochitl, no vamos a decir la grosería. Yo me voy, no me inviten, no me busquen, no nada, yo me alejo. Pero una cosa que sigue estando muy pendiente es que él es el líder de Morena. Y es el líder moral, ¿no? Y tiene en la mano un instrumento extraordinario, Juan Francisco, que se llama revocación del mandato. Es decir, hoy tenemos en nuestra Constitución una revocación del mandato. Entonces, con la fuerza que él tiene, porque nadie tiene su liderazgo dentro de Morena, nadie tiene la fuerza ni el poder que tiene López Obrador, y eso hay que reconocerlo. Es un presidente al que lo ven con un fanatismo y como si fuera un héroe, y lo ve así mucha gente. Él ha logrado de alguna manera evangelizar a sus seguidores. Y entonces, teniendo la revocación del mandato, si el que quede en la silla o la que quede en la silla, porque hay una gran posibilidad de que tengamos una presidenta mujer, el que quede o la que quede en la silla, pues si no hace lo que él quiere, pues le avienta los millones de firmas en contra y lo puede lograr una destitución. Y hablando, en este caso usted dice una mujer, ¿estamos hablando de cualquiera de las dos que pudiera ser, Sí. de un partido y de otro? Es que en el caso de Morena, pues todavía hay 6 contendientes, pero obviamente hay un favoritismo hacia una mujer. Y lo ha denunciado recientemente el ex canciller Ebrard, señalando incluso que se han utilizado recursos públicos, particularmente de la Secretaría del Bienestar, para las campañas de Morena, en particular de Claudia Sheinbaum. Y yo digo, sin ninguna prueba, a mí me metieron a la cárcel, es que por eso, o sea, perdón, y aquí hasta entre ellos mismos se denuncia. Entonces hay una alta posibilidad de que sea una mujer ahí. Y otra mujer de este lado, pues tenemos, eso sí, la posibilidad de este gran salto gigantesco de que una mujer llegue a la presidencia de la República. Y eso simbólicamente es muy importante en un país donde prevalece el machismo. Sin embargo, yo siempre pienso que no cualquier mujer. Yo siempre pienso que no todas las mujeres nos representan a las mujeres. Y quien es la mujer dentro de Morena y que puede ser presidenta de este país, se ha callado frente a todo los retrocesos que hemos vivido las mujeres durante estos 5 años. Se nos han quitado estancias infantiles, se nos han quitado escuelas de tiempo completo, comedores comunitarios, cuando las mujeres ya estamos trabajando y no tenemos a dónde dejar a nuestros hijos, y esos eran los espacios seguros, y hoy es la calle o el hogar donde están expuestos a todo tipo de riesgos. Se nos violenta desde el mismo poder y desde la misma tribuna presidencial.
Se nos recibe con un zócalo amurallado cuando queremos manifestarnos en una fecha simbólica como es el 8 de marzo. Se ha recrudecido la violencia hacia las mujeres. 10, 11 mujeres son asesinadas todos los días. Acabamos de ver cómo un tipo regresa en una carnicería, discute con una de las chicas que está defendiendo a su hermana y regresa y le da 3 tiros. Es decir, esa es la violencia que estamos viendo contra las mujeres y ha habido un silencio total de la que pudiera ser la candidata de Morena. Y del otro lado ha habido una lucha permanente, constante, contra esa violencia y por los derechos de las mujeres. Entonces, no cualquier mujer es igual, no cualquier mujer nos representa de la misma manera a las mujeres de este país, que requerimos políticas públicas y presupuestos que apoyen los programas que tienen que ver con nosotras. Por ejemplo, el cáncer cérvico-uterino, que en un momento determinado llegó a ser un grave problema para este país en términos de mortalidad de las mujeres, con la vacuna a las niñas de 11, 12, 13 años contra el virus del papiloma humano se había logrado disminuir estos indicadores y hoy por hoy ya no se vacuna a las niñas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues que muy probablemente en el futuro algunas de ellas puedan tener cáncer. ¿Qué estamos haciendo ahora? Quitando las normas oficiales en cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario, que es la principal causa de muerte materna, que ya no haya mastografías, que ya no haya estudios de calidad, que ya no haya diagnósticos ni recetas. Entonces, todo eso es una violencia contra las mujeres y todo eso es atentar contra nuestros derechos. ¿Y qué ha dicho la que se dice doctora? Nada frente a esta situación, nada frente a esto, que es un retroceso en cuanto a los derechos de las mujeres. Rosario Robles, me tengo que ir a un corte porque también damos noticias. Agradecerle su presencia aquí, pero yo quiero preguntar, ¿qué podemos esperar de Rosario Robles? ¿A dónde va? ¿La vamos a ver más activa, con algún partido? ¿Qué esperemos de Rosario Robles? Juan Francisco, estoy muy activa, acabo de terminar mi libro, se publicará en enero, que es sobre los 3 años que estuve en Santa Marta, y viene un documental sobre mi trayectoria política, reivindicando lo que yo he sido para este país, cómo me ha tocado abrir brecha, romper techos de cristal para las chicas que ahora son jóvenes y que tienen toda la aspiración de ser grandes en cualquier ámbito, en cualquier trinchera. Y opino, escribo, tengo mi columna en el Universal, ahí cada 15 días, los domingos, doy mis opiniones, críticas, obviamente, participo en programas de opinión con Pepe Cárdenas todos los viernes, entonces ahí está Rosario nunca se fue, hasta dentro de la misma cárcel hice política. Ahí, encerrada, no lograron vencerme. Entonces, pues aquí sigo. Qué bueno, me da mucho gusto. Y además, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por platicar conmigo y con el auditorio de Anesma. ¿Algo que quiera agregar, Rosario Robles? No, pues muchísimas gracias y les deseo el mayor de los éxitos. Qué bueno que hay este tipo de plataformas y pues hoy, eso es lo de hoy, Y las puertas estarán abiertas y estos micrófonos también, cuando usted tenga y quiera decir algo con muchísimo gusto. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Es la 1:00 p.m. con 50 minutos en la capital de la República Mexicana. Soy Juan Francisco Castañeda. Hacemos un corte y ya vuelvo.